empresa que construye vidrio. Prácticamente todo el vidrio de México, bueno, no, un porcentaje importante pasa por lo que produce esta empresa que se llama Vitro. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí están viendo una gráfica que muestra las concentraciones anuales de dióxido de nitrógeno asociadas a la zona donde se encuentra Vitro. Se dan cuenta que aquí hay una parte que baja mucho, ¿no? Entonces, estos promedios, justo yo les recomiendo, si tienen interés como en el análisis de datos relacionados con la contaminación atmosférica, que usen los datos del satélite Sentinel-5P, que tiene mediciones desde el año 2018 diarias de prácticamente toda la superficie del planeta, todos los días, ¿no? Entonces, era lo que les decía de la diferencia a través de los años, de cómo ahora podemos tener análisis más o menos certeros y confiables de la contaminación con base en los datos disponibles, ¿no? Pero bueno, aquí recordemos que por estos tiempos coinciden un poco con los confinamientos asociados con el COVID, donde también hubo eso se entiende, ¿no? Pero vean cómo a partir del año 2021, la gráfica, las concentraciones empiezan a subir, ¿no? ¿Sí? Y esto, estamos hablando que la empresa se encuentra, esta empresa tiene más de 50 años que se construyó en aquel sector de García, cuando en estos años, estamos hablando de la década de los 70, no había prácticamente, o sea, no se encontraban las poblaciones humanas que ahí existen ahora, entonces por eso tenía cierto sentido que esa empresa se encontrara aquí, ¿no? Mi opinión es que a partir del inicio del año 2000 empieza el crecimiento de la dispersión urbana con las vialidades, por ejemplo, la extensión de la avenida Lincoln, de la avenida Leones, que permitieron que las personas llegaran hacia esos sectores, le llegaron a esta empresa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con los discursos, o sea, ahorita les voy a mostrar unas gráficas de la empresa Terling y les voy a contar un proceso interesante que me toca trabajar con ellos de manera voluntaria. Pero si ustedes ven los informes de sostenibilidad de algunas empresas, pues te muestran lo contrario estas gráficas, ¿no? O sea, ellos te dicen que están bien, o cuando ves, es muy común que la gente publique, por ejemplo, en las redes sociales, las chimeneas con humo blanco y dicen que es vapor de agua, lo cual es real. Cuando ustedes ven una nube blanca es vapor de agua, sin embargo lo que no se ve son estos contaminantes, ¿no? O sea, hay una parte que no es visible, que requiere o estos métodos de teledetección o equipos de monitoreo en el sitio para detectar estos contaminantes. Y ahí hay una parte que a mí me parece importante por trabajar desde las empresas también. Podemos ver la que sigue por ahí. Miren, este tiene que ver, este ya es un mapa de distribución de promedios del año 2023. Otra vez, este contaminante, el dióxido de nitrógeno, está asociado en nuestra ciudad principalmente a dos fuentes: a las actividades industriales por procesos de combustión, que pueden ser, por ejemplo, los enfriamientos, justo lo que hablábamos de las nubes blancas de vapor que ustedes ven. Eso que se ve es vapor de agua, sin embargo, en lo que no se ve genera este contaminante. También tiene que ver con la manera en la que nos trasladamos, es decir, nuestros vehículos por los motores de la combustión. Y aquí está lo que les decía. Yo aquí le puse una paleta de colores, donde los colores rojo, amarillo y como azul son las zonas más contaminadas. Entonces, observen por favor la zona que les decía. El cuadrante de contaminación está justo en la zona que les señalaba de Gonzalitos y Leones. Y de allí tiene una parte de dispersión hacia otros sectores de la ciudad. Por ejemplo, en este extremo se encuentra la rectoría de la universidad. Es como el límite, y vean hacia acá, hacia la salida de Saltillo, cómo está concentrada en los municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina. Tenemos también por si... Mira, sí, súper bien. En el rojo. Esta zona que está aquí es distinto. Aquí se combinan las dos fuentes que les decía, ¿no? Ustedes saben, seguramente lo conocen también muy bien, de cómo, digamos, en la zona donde se juntan por el camino Saltillo, la avenida Díaz Ordaz, las zonas industriales de Santa Catarina con algunos sectores de San Pedro Garza García. Ahí hay mucha industria. Luego, digamos, parte de los ejercicios que hago yo en este tema es, en el día no se ve. Si ustedes van a esos sectores de noche o de madrugada,
van a ver cómo está lleno de emisiones y de chimeneas por todos lados. Y este es el reflejo, ¿sí? Este es el reflejo. Aquí es distinto, aquí estamos hablando sí de contaminación asociada a las fuentes móviles, no solo por nuestros vehículos de transporte personal, sino también asociado con los vehículos de carga, que tiene que ver mucho con la combustión de diésel. Entonces, esto no significa que el resto de la ciudad no tenga, ¿no? Este mapa de colores es las zonas que están más contaminadas por dióxido de nitrógeno. Acá también ocurre, ¿sí? Luego, hace poquito, esto es un poco anecdótico, quiero ver esa foto, pero pues hubiera sido importante para visualizar. Pero con unos vecinos de la colonia que está aquí cerca de la Campana, les pedí a alguien que me guiara para subirme al cerro. No es mucho caminar, pero tienes una vista muy amplia de la ciudad. Nos subimos al cerro de la Campana y era quizás sobre esta hora, sobre las 8:30, y se alcanza a ver, o sea, se ve como cuando uno sube una montaña y ves la bruma blanca de la mañana, pero ahí se veía el humo de los vehículos. ¿Sí? O sea, ya ve, quizás les haya tocado a algunos que vieron por eso, no sé, pero que desde La Rioja hasta Lázaro Cárdenas para allá, ven cómo se colapsan las avenidas. Se ve a esa hora, desde la parte alta de la montaña, se ve cómo la contaminación está asociada a esa zona. Era lo que les decía que tiene que ver con los vehículos. Sin embargo, no alcanza a figurar, ¿sí? O sea, no es la zona más alta, ¿no? Pero ahí está eso. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Este ya es uno completo, ¿sí? Este tiene que ver con lo que llamamos las PM10. Seguramente ustedes han escuchado como esta clasificación de los contaminantes basado en los tamaños de las partículas, ¿no? Nuevamente vean cómo en la zona de... bueno, aquí hay una diferencia. No, si es... Las zonas en rojo, ¿sí? Las zonas en rojo son las que presentan las mayores concentraciones de partículas de PM10, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en esta, miren esta, que está acá, es otra vez el municipio de Santa Catarina, ¿sí? Por Protexo, por allá. Sí, o sea, justo es en la zona de Sierra de las Mitras, en donde se encuentran las pedreras, ¿no? En la zona metropolitana de Monterrey, hablando del contaminante de PM10, la principal fuente está asociada a las pedreras. Yo digo, no sé, cuando hablo de los procesos de autorreflexión, o sea, sí podemos caer como en las tomas de conciencia. A mí me parece que una primera etapa es señalar, son las pedreras, son los carros, son las industrias, es PM, etc. Y me parece que en esta toma de conciencia progresiva, lo que sigue es como una reflexión en qué tenemos que ver nosotros en esos contaminantes. Por ejemplo, a excepción de las casas que son de madera o casas de construcción antigua de materiales naturales como adobe y sillar, todas nuestras casas están construidas por materiales que proceden de las pedreras, ¿sí? Los pisos, estos mosaicos, las paredes, las calles, las construcciones de los hospitales, todos estos materiales de calizas están asociados con las pedreras. Entonces, esa es la reflexión que yo digo que tendría que darse como en estos procesos progresivos que les digo de toma de conciencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está ahorita, no? Lo que ahorita está es una norma que regula las emisiones de las pedreras, pero hay un montón de corrupción, ¿no? Les voy a contar algo anecdótico, porque me tocó asesorar a algunas empresas un poco para entender lo que ocurre aquí, pero hay una empresa cementera que se llama Pasco, que es una de las principales que compra los materiales de las piedras de caliza. A Pasco no le compra a las pedreras si los materiales vienen mojados, por una razón de que dicen que pesa más, es decir, si compra un camión que trae 5 toneladas de arena de cierto tamaño, y si viene mojada dice que cuesta más, pesa más, y por ende se cobra más caro, y no lo reciben, ¿sí? Sin embargo, la norma del gobierno de Nuevo León dice que las pedreras deben de humectar, como cuando uno barre la casa, a veces barres ahí y mojas un poco para que no se levante el polvo. Son procesos semejantes en las pedreras, tienen que humectar prácticamente todo. Pero entonces ahí hay como un círculo vicioso, como una contradicción, donde el establecimiento que explota las calizas no moja sus materiales porque uno de sus principales clientes no se los quiere comprar, ¿no? La otra es el tema del agua. Y tiene mucho que ver ahorita
con lo que vivimos en la ciudad en el año 2022 con la crisis del abastecimiento para consumo doméstico. No hay, si las pedreras, hay pedreras que tienen, por ejemplo, la que está en Cerralbo, las pedreras que están en el Cerro del Fraile, entre los límites de García y Escobedo, son de las más grandes que están en la ciudad, e incluso yo me atrevería que son de las más grandes también del país. Si ustedes van, o sea, yo luego hago ejercicios, ¿no? Por ejemplo, cuando decretan alertas ambientales de que deben de bajar sus procesos o que deben de humectar, te das cuenta que no lo hacen, ¿eh? O sea, tú vas y hay nubes de polvo impresionantes, se empiezan a mover, por ejemplo, por todo el poniente de la ciudad. Pero es una cuestión práctica, no hay una cantidad de agua disponible que alcance a aumentar y prevenir estas dispersiones. ¿Por qué? Porque es muy caro, ¿sí? O sea, o sacan agua de manera ilegal subterránea, que eso ocurre también, ya hay ese es otro tema, la gestión del agua, o tienen que comprar pilas de agua residual tratada, que también es muy costoso, o no lo pagan, o eso hace que aumenten los precios de los materiales y como un efecto directo, pues el aumento de las construcciones, de los trabajos, etc. Entonces, ese es el tipo de reflexiones que yo considero que debemos de hacer. O sea, es decir, si hay una contaminación, pero también asumir como una parte de esos procesos que nos tocan, ¿no? Y en los cambios progresivos, o sea, es decir, hay otros países, aquí mismo en algunos estados, en la parte fronteriza de Estados Unidos, donde ya hay como ciertos cambios para la construcción con madera procedente de plantaciones, o sea, plantaciones que las personas hacen y no extracción de arbustos, pero son cambios progresivos que se tienen que dar para que ya nada más, o sea, mi opinión sería, estos materiales se tendrían que usar, las arenas, los materiales de calizas que destruyen las montañas, se tendrían que utilizar como prioritariamente para asuntos públicos. O sea, por ejemplo, yo veo prioritario, porque es de utilidad pública, la construcción de una universidad, ¿no? O de un hospital, o un espacio recreativo, y a lo mejor puede ser diferente si yo quiero tener como un piso pues, bonito, lujoso, o esto que me da cierto estatus. A lo mejor hay cosas que podemos priorizar, ¿no? Y creo que esos son de los cambios progresivos que tendríamos que trabajar en el tema exclusivo de las calizas. ¿Podemos pasarle el siguiente? Este es el término. Este es de monóxido de carbono. Estos ejercicios de monóxido de carbono, a mí me gusta hacerlos justo como para encontrar una contrarréplica u otro discurso que permita entrar de manera informada a las conversaciones que tienen que ver con el tema de calidad del aire, ¿no? Sobre todo, a mí luego, quizás si han subido a alguna montaña, por ejemplo, es muy común subir al Cerro de la Silla, que creo que es el que tiene mejor vista de la ciudad, pero subes, a veces, digamos, esto también es anecdótico, pero permite entender, el sol en la mañana pega muy fuerte y si te puede dar dolor de cabeza, te deshidratas, etc. Subo muy temprano, hasta las 4 de la mañana, para las 6 ya está en una zona muy alta y es como el amanecer, aparte de que es paisajísticamente muy bonito, te permite ver la ciudad de la contaminación. A esa hora tú ves decenas de chimeneas por toda la ciudad, ¿no? Y es lo que las personas vemos. Y cuando tú lo dices públicamente en eventos institucionales, en actividades de conversación como ahora con ustedes, la respuesta en automático es lo que señalaba hace un momento, se trata de vapor de agua, ¿sí? Y como tratando de desactivar, no tiene sentido lo que tú señalas, ¿no? Entonces, este tipo de análisis justo tienen que ver para una réplica de ese discurso. Y mi planteamiento es, porque los procesos que generan vapor de agua, estamos hablando de procesos de combustión, que generalmente ahorita, como en un cambio, antes usaban carbón, hace 40 o 30 años todavía se usaba carbón para los procesos de enfriamiento, ahora usan gas, digamos que es un gas, genera menos emisiones, ¿no? Pero sí tiene un impacto aún, también lo que le llamamos de efecto invernadero, pero los procesos de combustión generan monóxido de carbono que no lo vemos, ¿sí? Entonces, esa es la intención, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Centennium, de sus promedios anuales de monóxido de carbono, y no ocurre, aquí pasa algo,
O sea, vean cómo en el caso del dióxido de nitrógeno, donde la gráfica llegaba casi hasta la base en estos años, asociado con los días del confinamiento, y no. Entonces, a mí me ha tocado tener reuniones de trabajo con funcionarios de Ternium, donde me explicaban esto, que sus hornos, por ejemplo, no los pueden parar. O sea, que hay procesos de producción de su industria del acero, de que nunca los van a detener porque es, digamos, es muy costoso pararlos y volverlos a... Entonces, por eso tú vas a ver esta parte de generación de monóxido de carbono, que aún en los tiempos de confinamiento, y era porque los hornos nunca dejaban de funcionar, ¿no? En el 2022 tiene una baja, la gente de la empresa no me la supo explicar. Yo no entiendo por qué, pero sí estaba cercana, pues, como a este periodo previo al confinamiento. Pero nuevamente a partir del 2022 hacia el 2023, nuevamente tiene una tendencia en el que hay un aumento de las concentraciones de monóxido de carbono en esta industria, ¿no? Yo, digamos, como profesionista de temas ambientales, y seguramente ustedes coincidiremos, o sea, para mí los aspectos de ciencia, todo se discute, nada es definitivo. Y para mí es útil, uno, como compartir los resultados, como yo digo, mi atalaya muy doméstica en mis redes sociales, o las conversaciones de este tipo, pero es importante para mí también hablar con las empresas. O sea, por ejemplo, yo justo con otras instituciones, ahorita les voy a invitar a un evento que es mañana, quizás les interese, ¿no? Con otras organizaciones aquí de la ciudad, estamos generando documentos con información de análisis de contaminantes. Y, por ejemplo, a mí me buscó una persona de relaciones públicas de Ternium que quería hablar conmigo sobre los temas de contaminación, y mi posición, digamos, pues, a veces yo creo que también es como un tema de edad, ¿no? Cuando era joven era como, no, joven, no. Ahora mi decisión fue aprovechar el contacto para intercambiar información, es decir, yo tengo estos datos, el análisis de estos datos de ciertos contaminantes de tu industria, y me gustaría compararlos contigo para ver la información que tú puedas tener y hacer el contraste y entender cada vez mejor cuál es el proceso de la contaminación en la ciudad. ¿Podemos ver la siguiente foto? Esta es la misma de Ternium. Aquí, no está bien. Quiero decir, más bien me refería a la industria, pero este es otro contaminante, es dióxido de nitrógeno, donde ustedes también pueden ver otra vez cómo hay una baja muy importante en los tiempos del confinamiento. Esa es como la hipótesis que tenemos, ¿no? Pero esa es la hipótesis basada basada con la carencia de la información que la empresa nos pueda dar, ¿no? Porque hay que entender los procesos productivos. Ahí hace poco me tocó hacer, es impresionante, los tienen la oportunidad, pero hay un horno, el principal horno de fundición, a mí me iba un recorrido. Literal, o sea, yo diría que es como un infierno ahí urbano, como un infierno dantesco, donde esto se produce. Digamos, estos picos altos que tienen ascendentes después del 2020, vean ustedes cómo, aunque tiene una baja en el año 2022, si hiciéramos la gráfica de la línea de tendencias, va a mostrar una tendencia de aumento, ¿sí? Esto se replica con otros contaminantes. Ahorita les estoy mostrando el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno. Sin embargo, también tiene que ver con otros contaminantes como son los aerosoles. Ahorita vamos a ver una gráfica de aerosoles. Con otro contaminante que no se mide en los sistemas de monitoreo, que es el formaldehído. Podemos ver el que sigue. Este ya es en la ciudad, ¿sí? Los aerosoles, si ustedes revisan de qué se trata, es un poco equivalente, digamos, la idea de los aerosoles como un contaminante es más amplia que las partículas. También a veces se identifica el vapor de agua, el hollín, el humo de las industrias, las partículas que se generan justo en las industrias. O sea, se considera un contaminante general para entender la contaminación en las superficies aquí de la ciudad, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que muestra las concentraciones, no es un índice, no es una concentración, es un índice
de aerosoles en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, nuevamente, aquí muestra una baja en estos meses, en abril y mayo. Les diría que aún no he entendido todavía cuál es lo que lo origina, porque sí es una disminución muy grave. A veces también los datos tienen fallas. O sea, si ustedes leen los manuales para interpretar los datos de, por ejemplo, de Sentinel, ahí te da como digamos, las excepciones en las cuales debes de ver con cierta reserva la generación de datos. Pero bueno, aquí lo que yo quiero hacer constar es que paralelo a los contaminantes que oficialmente determinan los gobiernos que se deben de medir, para mí este es como un referente que también nos permite entender cómo son las tendencias de la contaminación en zonas como la metrópoli en la que vivimos. Podemos ver la siguiente foto. Hay una pregunta, los aerosoles, ¿a qué te refieres con...? Los aerosoles es un concepto equivalente, Jenny, como cuando hablamos de las PM10, que no hablamos de composición, sino de tamaño de partículas. Entonces los aerosoles hablamos de un universo de contaminantes, o sea, puede incluir a todos los contaminantes criterios que se miden, puede incluir monóxido, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, etc. Pero las mide como la masa que forman en la ciudad, ¿no? Entonces ahí hay como, el satélite lo que lo identifica es como por una refracción de un haz infrarrojo que lo detecta como una masa, ¿no? Creo que eso todo. Eso fue, ajá. Ok. Miren, estas gráficas que les mostré son como el resultado de algunos análisis. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Y con eso ya cierro la parte de lo que les quiero compartir. Mi opinión es que aún los grandes contaminantes no los podemos parar. Traemos una tendencia de contaminación de décadas. Por ejemplo, si ustedes, cuando finalizó el sexenio del exgobernador Jaime Rodríguez, si ustedes revisan en la página del gobierno de Nuevo León, van a encontrar unos análisis de contaminación atmosférica de la ciudad realizados por el Centro Mario Molina de Ciudad de México. Y ahí habla un hallazgo que a mí me parece importante, pero habla de que las personas que se trasladan en transporte público, en específico en el metro y en la ecovía, cuando pasan por Cemex y cuando pasan por Ternium, están expuestas a concentraciones de contaminantes mayores que las del exterior. Se contamina más adentro del metro que en el entorno exterior, ¿no? Y ese diagnóstico del Centro Mario Molina dice, Ternium se tiene que reubicar. Esa es una, para mí ese documento es importante porque es la primera evaluación de política pública realizado por un gobierno estatal que habla que una industria se tiene que mover, ¿no? ¿Cómo se da? No dice cómo, ¿no? Hablemos, esa conversación puede dar para mucho tema, ¿no? Pero recientemente, cuando se ha visibilizado mucho el tema de la contaminación atmosférica asociada a la refinería en Cadereyta, también se dice hay que moverla, ¿no? ¿A dónde la mueves? A donde la muevas vas a contaminar, ¿sí? Les pongo los ejemplos de quienes conozcan el municipio de Cerrado, que está a poco más de 100 kilómetros rumbo a Laredo, a la carretera a Miguel Alemán más bien, está alejada de la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de una pedrera. Sin embargo, esa pedrera ya está dejando sin agua algunos sectores. Si un día visitan el Parque Nacional de Sabinal, que está en Cerrado, está bellísimo, uno de los bosques de aguahuetes más bellos de todo el país. Los niveles de agua están disminuyendo del Parque de Sabinal, pero si nos vamos más abajo, a los municipios, por ejemplo, de Los Herreras o Los Ocampo, donde el arroyo Mojarras, que viene justo de la Sierra de Picachos, está seco, y la gente, si tú hablas con las personas de las comunidades, dices la pedrera, ¿no? Vas a donde muevas estos procesos extractivos, vas a ocasionar un impacto, ¿no? O sea, entonces, ¿a quién impacta? A los millones de personas que vivimos aquí, o asentamientos humanos con menos personas en zonas más alejadas de aquí de la capital de Nuevo León. Es lo mismo de Pemex. Ahora, voy a poner dos ejemplos, y estos ejemplos que voy a decir tienen con la reflexión que les decía de cuál es la parte que tenemos que ver con la contaminación.
Quizás cuando fue, ¿se recuerdan cuando fue la nevada? Que nos quedamos sin gas y que la ciudad se colapsó, como hace 3 años, no sé, sí. Creo que fue 2021. 21, sí. Febrero, enero. Nos quedamos sin combustibles, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ciudad estuvo colapsada? Ahí un poco tenía que ver con que dependemos mucho de un tubo que viene de, no creo si de Jardín o de por allá. Pero, o cuando empezó creo que también hubo un tiempo de crisis de abasto de combustibles, cuando empezó el sexenio del gobierno federal actual. Batallamos mucho para comprar gasolina, ¿no? Pero esos momentos son claves, bajo mi punto de vista, para entender cómo dependemos de los combustibles fósiles. Luego, cuando decía Jenny, a mí me gusta mover en bicicleta. Ahora trabajo más lejos y luego no siempre me voy en bici. Pero alguna vez estaba en una oficina por aquí en la Florida y la verdad es de que en 20 minutos llegaba en la bici. O sea, son como para explorar un poco la, ¿cómo le llaman? Como la congruencia, ¿no? Pero de la refinería que está en Cadereyta, si ustedes se mueven en un vehículo, de ahí vienen los combustibles que nosotros usamos en un porcentaje importante, otros vienen del extranjero, de Texas. De ahí vienen los combustibles que nosotros necesitamos para nuestros traslados, de manera particular, para los vehículos de carga, para los vehículos de transporte público. O sea, sí tenemos cierta dependencia de eso. Me voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con Ternium. ¿Se acuerdan cuando en el 2022 entramos a la crisis de abastecimiento de agua para consumo doméstico y una de las medidas que se implementaron tiene que ver con la construcción de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo en China, Nuevo León, para traer agua hacia la ciudad? La única empresa que tenía la capacidad de proveer el acero para el segundo acueducto era Ternium, no había otro, ¿sí? Entonces, y la decisión del gobierno federal mexicano fue asignarle directamente a esa industria la producción del acero para construir los tubos del segundo acueducto. Entonces, no es una defensa de Ternium tampoco, no, pero lo que quiero hacer constar es cómo muchas de las empresas contaminantes están asociadas con nuestras necesidades cotidianas de sustento o con nuestros estilos de vida, ¿sí? Entonces, bajo mi opinión, qué es lo que nos queda? Entrar en un proceso de regulación, ¿sí? O sea, no puedo quitar, en este momento no puedo quitar refinería. Bajo mi opinión, los políticos que plantean eso es como, yo lo entiendo como que estamos en un periodo electoral y todo el mundo quiere ofrecer cosas que convenzan a los votantes para decir, ay, que es la persona adecuada, ¿no? Ante lo que yo considero una imposibilidad inmediata de eliminar o mover grandes industrias contaminantes, mi opinión es que lo que planteé hace unos momentos es entrar a un proceso de regulación. ¿Y eso que implica? Que las industrias cumplan con las leyes como primer paso, con las leyes y normas que tienen que ver con las leyes y normas en el tema de contaminación atmosférica tienen dos enfoques. Uno tiene que ver con el tema de salud humana, donde los niveles de concentración están definidos por umbrales que causan o no impactos negativos a la salud de las personas, y el otro enfoque que tienen está relacionado con disminución progresiva de las concentraciones. Bajo mi punto de vista, eso tendría que hacerse en un escenario ideal, pero no ocurre, ¿eh? O sea, es decir,